Buenas tardes, desde nuestro canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Gracias porque cada vez tenemos más suscriptores y queremos dar la bienvenida a Maite Pagaza. Como saben, esta institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, es un vínculo con la cultura judía y con todas las acciones que tienen que ver con la convivencia. En ese sentido, Maite Pagaza, además muy premiada, y quería recordar Premio Reina Esther, que para nosotros es un premio que hacemos siempre con mucho cariño. Queremos agradecer a Maite que esté con nosotros, porque es una mujer que además está muy premiada, premio Enrique Ruano, premio Eneo, premio sobre todo Sájarov, entre otros, como digo. Es escritora, es una autora que además ha hecho un trabajo muy interesante. Ha publicado en la editorial Confluencias y en varias editoriales de ámbito nacional, pero sobre todo es una gran activista de los derechos humanos. Ella es parlamentaria del Parlamento Europeo y además está en varias comisiones. Es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo y también está en la Comisión Especial de Desinformación e Injerencias Extranjeras. Muchísimas gracias, Maite, por estar hoy aquí con nosotros. Te agradecemos que Bueno, en esa gran agenda que tienes puedas hacer un hueco para poder charlar con nosotros. Muchísimas bueno, gracias. muchísimas gracias a vosotros. Es un verdadero honor, es un privilegio. Estoy aquí en Bruselas, en el despacho donde trabajo habitualmente y la verdad es que me encanta poder compartir pues esta entrevista y poder hablar de cosas que nos interesan mucho desde el punto de vista efectivamente de los derechos fundamentales, de los compromisos contra la discriminación y contra cualquier forma de odio. Sí, uno de los motivos principales de este encuentro, aunque siempre nos parece importante encontrarnos contigo, Maite, es hablar del libro de la investigación reciente que está publicada y que creo que es accesible para todos. Luego lo veremos, es Cartografía del Odio. Pero antes de entrar en eso, nos gustaría que habláramos algo de tu carrera y de cómo llegas hasta aquí. Sé que formas parte de esa triste número de personas que han sufrido el terrorismo. Allí tienes un momento de reflexión y de implicación muy activa. Cuéntanos los organismos en los que has trabajado y ese recorrido tan importante que has hecho. Bueno, la verdad es que no he tenido una carrera. Nunca pensé que iba a hacer prácticamente nada de lo que finalmente he hecho en la vida. Yo me licencié en Filología Hispánica y en Filología Vasca. Había soñado con ser profesora y fui muy poco tiempo profesora porque mis compromisos personales y sociales me fueron llevando en otras direcciones. Primero me dediqué profesionalmente a la traducción porque era más segura, sobre todo era más segura desde el punto de vista vital, eh, debido a que, bueno, fui víctima de persecución por los terroristas por decir que no al imperativo totalitario de los etarras etnonacionalistas vascos, pues tenía, en fin, mi circunstancia biográfica y profesional se truncó de forma clara. Entonces tuve que buscar empleos en los que fuera más difícil que me matasen, para ser sinceros. E intenté no dar un paso atrás en esos compromisos porque en los años 90 un grupo de profesores y de escritores empezaron a publicar en la prensa regional vasca y empezaron a animarnos a gente que éramos bastante joven todavía para tener una participación social más con palabras, no solo dilo con tu silencio como hacía el primer pacifismo, que incluso también por eso era tan perseguido. Y lo cierto es que sí, que me impliqué en todo aquello. También me había implicado políticamente, pero por el mismo motivo, porque en el pueblo donde yo nací
el pueblo de Hernani, simplemente por ser socialista. Quemaban constantemente, atacaban la casa del pueblo, pegaban a los concejales, hacían la vida imposible a sus hijos. Era un estado en Hernani de terror. Y, y yo, muy jovencita, pensé que eso no podía ser, que me tenía que implicar. Y al ver, no salían los periódicos en aquel tiempo, al ver que los socialistas eran atacados, se les ponían bombas en la casa del pueblo, era como un búnker. Terrible, terrible aquello. Y que además cuando hacían mítines, los mítines eran hostigados con acoso para que los ciudadanos que quisieran ir a escucharles no les escuchasen, pues me afilié al Partido Socialista. Tiempos muy distintos a los que vemos hoy, en los que los socialistas se dan abrazos con el mundo heredero de ETA y Herri Batasuna. Bueno, pero las cosas son así. Y así fueron en los años 80 y en los años 90. Y yo me comprometí porque me parecía infame la circunstancia. Y yo creo que unas cosas y otras fueron ayudando a dar visibilidad a una situación de desinformación avant la lettre, porque los acosadores se consideraban a sí mismos víctimas, porque a los acosados les llamaban fascistas y les llamaban asesinos a aquellos a los que perseguían. O sea, que era el mundo de la desinformación, pero en aquel tiempo, por unos motivos, otros por el terror, por una parte, y por los prejuicios etnonacionalistas, por una manera de entender la identidad excluyente, mucha gente les creía. Y mucha gente estigmatizaba a las víctimas que se tenían que ir del País Vasco. De hecho, el censo electoral se transformó en esos primeros años de democracia y bueno, pues ha tenido consecuencias desde todos los puntos de vista. Fue una pelea muy larga, muy cansada, y algunas personas, muchas personas queridas, pues lamentablemente perdieron la vida en el camino. Hoy, afortunadamente, estamos en la época del postterrorismo. Yo creo que eso ha marcado mucho mi itinerario personal, profesional, vital y también mi entrada en política. Sí, es un ejemplo de superación y de resiliencia el hecho de cómo a partir de una propia historia uno puede enfocarla y ayudar para comprender nuestra propia historia. Yo creo que también la historia de España en ese sentido también tiene algo de ti, Maite, tiene algo de esa reconstrucción, de ese intento de seguir adelante, de nuevas narrativas que nos permitan vivir en armonía, y ese es el mérito también de los que estamos construyendo ahora en este país. Además de tu carrera política, también tienes una dimensión creadora, porque tienes varios libros como Los Pagaza, El Viudo Sensible y otros secretos, Operación Cochinillo en la editorial Espasa, Lluvia de Fango en Confluencias, que es una editorial que nosotros también queremos mucho, ¿no? Porque es una editorial que ha hecho un trabajo, aparte de publicar un trabajo extraordinario acerca del terrorismo, está muy sensible a todas las publicaciones que tienen que ver con el Holocausto. Pero háblanos de algunos de estos libros. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos en Los Pagaza, en la historia de una familia vasca o en El Viudo Sensible? Bueno, son libros muy diferentes. Los Pagaza es un intento, a través de un testimonio personal de la historia familiar, de abarcar distintas décadas de la sociedad vasca desde primeros años del siglo XX hasta el momento en que se escribe, que es después del asesinato de Joseba Pagaza, mi hermano. Y a través de la historia de la familia, como es una historia en la que se mezcla el mundo de la izquierda y el mundo del nacionalismo, es posible ver la evolución y la evolución patológica en el caso de lo que ocurre con ETA después del franquismo, después de la amnistía, cuando empieza el momento de intentar destrozar la democracia española, intentar establecer un nacionalismo étnico, xenofóbico y contrario a la libertad de conciencia, al pluralismo ideológico, algo pues tremendo. Y abarca pues hasta el año de la publicación. Ahora, el año que viene hará 20 años de ese libro
que pretendía ayudar a entender y pretendía ser una llamada a humanizar la mirada de aquellos que todavía tenían los ojos tan contaminados por los prejuicios, por la estigmatización, por intentar congratularse con los perseguidores y no tener problemas. Era una carta de amor profunda y era una llamada a humanizar la mirada para poder superar una situación que era un sinsentido. Cada vez lo vemos con mayor claridad. El viudo sensible es una colección de relatos. Yo empecé a escribir ficción porque la vida personal era tan dura que necesitaba poder salir de mí misma para poder vivir otras vidas. Yo viví bajo escolta policial 13 años y la ficción me ayudaba a mantener el sentido del humor y la fantasía, la curiosidad, en fin. Fue para mí la literatura, tanto como lectora, sobre todo como lectora, así como escritora, algo que siempre me había gustado, pero que no había tenido todavía mucho tiempo de desarrollar. Fue una manera de anclarme en la vida, en lo bueno, en lo mejor del ser humano y no caer en el fanatismo en sentido inverso, pero exacto, ¿no? Es tan fácil frente a los intolerantes como volverse intolerante, que fue mi arma secreta para mantener la chispa de la vida, para no morir por dentro. Y ya el resto de cosas, cuando he podido, he ido arañando tiempo para escribir, ficción o no, y Lluvia de Fango adelanta lo que va a ser el mundo del postterrorismo, los restos del naufragio, la necesidad de que no se legitime ese pasado intolerante y asesino por motivos de cambalaches tácticos. Es una recopilación de lo que iba escribiendo a uña de caballo cuando iban ocurriendo las cosas, y me doy cuenta ahora de que si no lo hubiera escrito entonces, ahora a lo mejor podrían decirme que me estoy inventando las cosas. Están escritas intentando tomar distancia sobre hechos que ocurrían y yo iba publicando en distintos medios regionales o nacionales, y con una coda tras la recopilación de todas estas pequeñas piezas o grandes piezas, dependiendo el tamaño de donde se publicaban, con unas ciertas pautas sobre lo que nos tocaba limpiar. Por eso Lluvia de Fango, el fango moral, el fango de sangre. Yo soy muy cerca del mar, soy de Hernani, junto a San Sebastián, y cuando hay el destrozo de la marea, de esas mareas que se llevan por delante todo, que se llevan la playa, que se llevan las barandillas de la Concha que entran hasta en las viviendas, y cómo queda después de aquello la playa, todo el espacio costero lleno de algas, de podredumbre al sol a veces, de maderas, de plásticos, de todo eso que hay que recomponer. Y la Lluvia de Fango tenía que ver con lo que hay que recomponer para que los hijos y los nietos puedan vivir en una sociedad que no se base en mentiras, que no se base en nuevos tabúes, que vaya deslegitimando ese pasado intolerable y que lo haga con una mirada que no excluye la vida, sino que la reclama. Bueno, además, Maite, estás en el Parlamento Europeo en unos momentos que estamos viviendo de gran tragedia y complicación. Además, estás en comisiones que yo creo que tienen que ver con situaciones que nos van a apelar durante mucho tiempo porque nos están resituando y haciendo reflexionar sobre nuestra construcción. ¿Crees que hemos podido y hemos sabido construir la paz en todo este tiempo? Bueno, creo que la Unión Europea es un fenómeno institucional único en el mundo, de naciones que habían estado matándose en distintas guerras, en distintos conflictos bélicos, y que deciden, después de la Segunda Guerra Mundial, construir un espacio de seguridad, un espacio de paz y de bienestar. Son tres
bueno, o dos grandes pilares, el de la paz y seguridad por un lado y el del bienestar y el de los derechos humanos como elemento central de la construcción, que es uno de los mejores ejemplos a nivel mundial de intentar generar democracias de alta calidad. O sea, creo que eso está muy bien, que ha ayudado a diversas generaciones a vivir en paz, a tener un proyecto de futuro con bastante estabilidad, con un bienestar que ha llegado a muchas capas de la población, aunque siempre hay cosas que mejorar, por supuesto. Siempre no hemos terminado con todas las motivaciones de odio social, entre las que está incluido también el nuevo antisemitismo, o sea que eso está ahí, hay muchas cosas que hacer, por supuesto, pero han sido décadas en las que los europeos han intentado transmitir democracia a través de esos acuerdos de cooperación. Europa es el continente que más ayuda en cooperación en todo el mundo y que más ha intentado a través del trabajo internacional el ayudar a las democracias. Pero, y ahora viene el pero, ¿verdad? Pero también hemos pensado y hemos confiado en que nosotros no teníamos que implicarnos muy directamente, que el mundo de la OTAN ya hacía todo lo que era necesario prácticamente en el mundo. Como sociedades nos incomodaba mucho pensar en que a veces la vida y la libertad hay que protegerla también con la defensa. Esto nos resultaba tremendamente incómodo porque el racionalismo, la ilustración que está en el fondo de la construcción de los tratados y de la Unión Europea habla de la dignidad, habla de todos los grandes principios de la creación de Naciones Unidas, de los derechos fundamentales. Y sin embargo, pues cuando abres los ojos, es cierto que geopolíticamente cuando se dan grandes transformaciones, y la gran transformación viene de la mano de la digitalización, de la revolución tecnológica, el tablero mundial se ha transformado. Bueno, antes se transformó con la caída del muro, con la caída de un gran régimen dictatorial, el régimen soviético, y ahora en el tablero mundial hay varias patadas en el tablero, una la que está dando Rusia y otra la guerra comercial y los intereses comerciales de un agente mundial que tiene mayores apetitos hegemónicos, que es China, y un mundo en el que por distintos motivos, y en el caso de Estados Unidos, por motivos internos, por polarización interna, que ha debilitado la propia situación norteamericana, porque, entre otras cosas, la desinformación ha actuado generando esa polarización. Y aquí lo importante en la injerencia de desinformación o en la injerencia extranjera no es apoyar a la ultraderecha o la ultraizquierda. Los grandes agentes desinformadores ayudan a los dos polos. Lo que importa es que muchas personas dejen de pensar como demócratas y que consideren que quien no es exactamente como ellos, quien no es exactamente como ellos en las redes sociales o en su vida personal, son traidores, son menos importantes. Y además se pueden reintroducir dinámicas de hostilidad, de prejuicio, de estigmatización. Esas dinámicas que llevaron en el siglo XX a las persecuciones terribles de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, de las personas que tenían alguna discapacidad, de los adversarios políticos, de las libertades democráticas, de los regímenes liberales. Así que, por distintos motivos, las redes sociales han generado grandes autopistas que han debilitado en algunos países los propios consensos sociales. Y aquí estamos intentando reorganizarnos y vamos a tener que pelear porque el mundo libre siga siendo libre y porque aquellas personas que viven en regímenes autocráticos, en las nuevas maneras de autocratismo, pues tengan alguna esperanza de poder salir de esos regímenes en un plazo medio, por lo menos. Tienes razón y sobre todo es especialmente, digamos que preocupante ver cómo precisamente regímenes autocráticos
se pueden y juegan con el lenguaje llamándose demócratas. Y hasta el punto de redefinir la democracia según argumentos propios de estas autocracias, como si la democracia europea se tratara simplemente de una vía, habiendo otras que son las que ellos proponen. Por eso es importante los informes en los que has trabajado y es importante además el informe del que queríamos hablar hoy. Has trabajado en otros varios como xenofobia y fanatismo, como Mossos de Escuadra en la Policía Política, informe CDRS, varios informes distintos a lo largo de la historia. Pero hoy queríamos hablar de cartografía del odio, que yo creo que es un informe muy, muy importante que queremos definir. Primero, cuéntanos si es posible que nuestros oyentes lo consulten en la web fácilmente y luego háblanos de los puntos principales de este informe. Bueno, esta es la traducción al inglés y efectivamente yo creo que si ellos en la web introducen la palabra cartografía del odio o ponen renew o ponen pagar.puntual les va a salir. Yo creo que tengo un QR. ¿Me puedo mover un momentito y voy a por una tarjeta? Claro, perfectamente. Ahí, perfecto, sí. Sí. Muy bien, yo creo que lo han visto ya bien, se ha podido ver bien, sí. Sí, si hace falta luego enviamos un enlace. Muy bien. Y sí, bueno, pues este es un trabajo, en el mandato anterior trabajamos muchísimo todos los temas de radicalización violenta y terrorismo. Hicimos un libro, lo que se llamó el libro blanco y negro del terrorismo en Europa, que era una base de datos que íbamos actualizando, en la que por primera vez introdujimos pues todos los datos sobre todas las víctimas en Europa y todas las víctimas fuera de Europa por el terrorismo, da igual de qué tipo, desde el año 2000. Y daba con algunos elementos cuantitativos y cualitativos también para entender mejor, para ayudar en lo que fue muy útil, porque tuvimos que legislar muchísimo. Cuando yo llegué al Parlamento en 2014, no sabíamos que en 2015 iba a haber un momento de ataque en Francia sobre todo, pero también en Bélgica y en otros países europeos por parte del yihadismo islámico y que realmente generó una situación de alarma extraordinaria en Cannes, en Barcelona, en fin, fueron años terribles y la actuación, la mejor coordinación desde un punto de vista de policía y desde un punto de vista legislativo que hicimos aquí en el Parlamento ayudó a bajar la letalidad extraordinariamente. También hubo ataques con víctimas mortales a sinagogas en Bruselas y en otros lugares en Alemania, etcétera. O sea que coincidió con el ascenso además de fenómenos de odio que no suelen ser considerados terroristas, pero sí de odio, y esa parte nos había quedado pendiente. Trabajamos toda la parte que era terrorismo. Cuando estábamos trabajando en ello nos dábamos cuenta que había países que el mismo atentado un rato lo calificaban de delito de odio y otro rato lo calificaban de terrorismo. Hacían falta definiciones más claras, el proceso de radicalización violenta tiene fases que son ambivalentes, estamos en un tiempo donde las amenazas son cada vez más híbridas y todos esos aspectos había que considerarlos. Bueno, hicimos el trabajo y ya pensamos que el rendimiento de lo que estábamos haciendo en terrorismo no era significativo y que, sin embargo, quedaba pendiente todo el trabajo de los delitos de odio. Y es eso lo que llevamos haciendo desde 2019 y lo hemos presentado estos meses. Dentro de muy pocos días vamos a presentar la página web, que va a ser muy interesante porque la experiencia del usuario va a ser mucho más rápida, va a poder filtrar, porque hemos hecho una base de datos con, si no me equivoco, 40.000 datos, donde hay todo tipo de incidentes y los especialistas o los expertos o las personas interesadas van a encontrar historias. Los literatos también tienen allí historias maravillosas para poder hablar de lo que es la deshumanización de la mirada por distintos motivos sociales. Y vamos a actualizarlos después. La página va a ser en español y en inglés porque queremos hacer redes y el estudio de momento lo hemos hecho en 6 países europeos.
España, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Hungría. Nos parecía que abarcaba mucha población y configuraciones sociales muy distintas. El sur, el Mediterráneo, el centro típico de lo que es la Unión Europea, países del este. En fin, nos parecía que podía ayudarnos a entender bien dinámicas particulares. ¿El estudio lo componen encuestas? ¿Lo componen entrevistas? ¿Cómo habéis trabajado en el estudio? Pues hemos trabajado, por una parte, con bases teóricas, multidisciplinar, tanto antropólogos como psiquiatras, juristas, expertos en derechos humanos. Y la parte de los datos la hemos hecho de la mano de investigadores, de gente del mundo de la universidad. Y lo primero que hicimos fue buscar los datos oficiales. Y esto lo hicimos a través de la OSCE. Y lo hicimos desde 2015 porque antes no hay posibilidad de acceso a datos oficiales. O sea que nosotros nos dábamos cuenta de que estaba habiendo un crecimiento también por el fenómeno de las redes sociales y las instituciones también se daban cuenta de que esto estaba pasando. Empezaron primero muy tímidamente, en 2015 la calidad del dato es muy mala, pero nos da pistas. Y lo hemos hecho hasta 2020, ahora empezaremos, ahora cuando ya presentemos la página web vamos a actualizar. Tuvimos muchos problemas durante la pandemia, porque las mismas organizaciones tenían problemas para hacer frente a la recogida de datos. Y lo primero que nos dimos cuenta cuando tuvimos el primer grueso del trabajo fue que los fenómenos e incidentes de odio estaban infrarrepresentados. Según la Oficina de Derechos Fundamentales Europea, solo una de cada 10 incidentes de odio se denuncia o se visibiliza. O sea que nos dábamos cuenta de que había una punta del iceberg que se podía ver socialmente y que el resto quedaba invisible. Y eso afecta tanto a las consideraciones sociales como al tratamiento público de las políticas públicas. Nos dimos cuenta de que lo que nos salía era demasiado escaso. Entonces dijimos, bueno, vamos a ampliar a ver qué datos hay en cada uno de estos países por parte de las organizaciones civiles que hacen observatorios y que la OSCE conoce. Y entonces ahí ampliamos la base de datos con muchísimas otros datos, en los que, si bien en cantidad tampoco eran tantos, sí que se abría a fenómenos que los datos oficiales no veían. Nuevas motivaciones de odio que pasaban desapercibidas a las instituciones públicas. Y ya lo último que hicimos fue, como todavía nos parecía que no conseguíamos alcanzar una visión profunda del fenómeno, de todas estas motivaciones de odio, lo que hicimos fue particularizar el estudio en cada uno de los países, encapsular una parte del estudio en cada uno de los países, para desde dentro ver otros datos que aparecían en fuentes abiertas, medios de comunicación u otras asociaciones. Y con todo eso hicimos una parte de comparación de los datos oficiales y un tipo de comparativas que nos ayudaban a entender mejor qué ocurría en cada uno de los países. Ya, a partir de este trabajo, ¿habéis elaborado recomendaciones? ¿Cuáles serían las principales? Señálanos algún punto que tengáis para recomendar, para evitar y para trabajar entre todos con esta gran tragedia, ¿no?, que es el odio. Pues la primera recomendación es que hay que ponerse las gafas de ver. Porque en muchas ocasiones el fenómeno puede pasar desapercibido si existen prejuicios compartidos muy profundos que al final solo ven como delito de odio el asesinato, e incluso en ese caso a lo mejor aparece como de sucesos. Porque en la vida real, imaginémonos que somos cirujanos. Hay delitos de odio puros, el asesinato de Lucrecia Pérez en 1992 es uno de ellos, pero cuando operas, a veces el cirujano abre y se encuentra grasa, sangre, en fin, todo tipo de cosas para poder extraer aquello que estaba buscando.
Ponerse las gafas de ver significa ver los componentes de odio que puede haber en fenómenos que a veces van mezclados con otras cosas, porque muchos de los fenómenos de odio están vinculados a la vulnerabilidad social y en ese caso a veces solo se ve la parte de esa vulnerabilidad social y no se ve la parte de ataque por prejuicios, por estigma. Por ejemplo, algunos de los ataques más crueles son a personas trans. Creo que hemos encontrado varios casos de asesinato de personas trans a las que se tira a la basura. La desvalorización es extrema. No hemos encontrado ningún otro asesinato con motivación de odio en que se echa a la basura. Y lo hemos encontrado en más de un país. Bueno, pues en algunos de los países que hemos analizado prácticamente no hay una contabilización de ciertos delitos de odio y puede ser porque les haya pasado desapercibido y lo hayan visto como un ajuste de cuentas, como un tema relacionado con la prostitución, que puede tener esos componentes, pero que nosotros en los que hemos visto hay componentes de odio en muchos de los asesinatos pues por homofobia y en muchos de los asesinatos a personas sin hogar. Durante la pandemia en España, sí. Sí, me parece muy sorprendente lo que cuentas, sobre todo los delitos contra las personas trans, porque realmente yo creo que pasa desapercibido completamente y estamos justo en un momento de gran debate en torno a este tema que me resulta que sería importante que la población conociera estos detalles porque nos pueden ir iluminando, ¿no?, nuestras perspectivas. Sí, bueno, también hemos encontrado algo tampoco, o sea, tan inverosímil también para nosotros, para la gran mayoría, como el asesinato por ser cristiano o por ser judío. Eso también lo hemos encontrado y parece mentira, pero la mayoría de los delitos más graves, más de la mayoría son por algún motivo de xenofobia o de racismo. Pero en los delitos de vandalismo, de acoso, de otro tipo de delitos que no son tan graves como lo físico, más de la mitad, la gran mayoría, tienen que ver con motivos de fe. O sea que, y no es una cosa que pensemos que pasa, y sin embargo sí ocurre. Sí, O sea que hay... pensamos que es algo que hemos dejado atrás en el Y pasado. no, Y parece que no. no. Pues Por Maite, estamos ejemplo, llegando, sí, sí, perdón, estamos llegando al final de sino nuestro que tiempo. hay ¿Y vas a algunos, poner un sí, ejemplo? sí, iba a poner varios ejemplos. El nuevo antisemitismo, hemos podido constatar asesinatos de algunas supervivientes del Holocausto, que es y con componentes de odio antisemita claro. Hemos podido constatar ataques a tumbas, esto que lamentablemente no es algo que no conozcamos del pasado. En ese campo hemos visto cómo las víctimas, bueno, o poner bajo escolta policial a Liliana Segre en Italia, porque iba a los colegios y las campañas de acoso eran brutales, porque incomodaba que ella contara qué ocurrió en Italia y cuál fue el colaboracionismo que sí existió en Italia. Bueno, pues ese fenómeno es muy parecido, el de ese vandalismo, el de ese acoso a las víctimas, el de ese no querer escuchar lo que pasó con las víctimas del terrorismo de ETA en España. Ataque a tumbas, ataque a las víctimas que dan testimonio, etc. Hicimos un evento específico sobre eso en San Sebastián, víctimas del Holocausto, víctimas del terrorismo de ETA, ¿por qué molestan? Y bueno, trabajamos sobre todo ese conjunto de rabia que existen algunos que no quieren que se cuente esa verdad incómoda o tienen el prejuicio directamente. Un evento muy, muy importante que estuvisteis con Eva Borer, creo recordar, Sí. colaboradora también de nuestro centro. Llegamos a nuestro tiempo, Maite, y gracias por todos estos trabajos. Vemos y conocemos un poquito mejor el trabajo del Parlamento Europeo, que creo que hoy en día más que nunca es cuando deberíamos de acercarnos, conocer todo este gran trabajo que estáis haciendo para que nos sintamos todos reconfortados ante las situaciones terribles que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Maite, por un mensaje
no diría de esperanza, pero sí, porque conocer y, como dices tú, ponerse las gafas es el único camino que tenemos para poder reconstruirnos. Gracias, Maite. A vosotros, así es de esperanza.